Lamento decirte algo que ya sabes, no es una amenaza. Es una información que te pertenece desde que tienes uso de razón. Algún día vas a morir. Es una certeza silenciosa que te acompaña desde siempre, aunque casi nunca quieras decirla en voz alta. Sabes que está ahí. La has sentido en una noticia inesperada, en una despedida, en el silencio de la noche, cuando todo se detiene y por un instante aparece esa claridad que casi duele. Pero después haces lo que casi todos hacemos, la apartas, la guardas en un rincón de la mente, detrás de las preocupaciones del día a día. Cumplir horarios, responder mensajes, llegar a tiempo, resolver pendientes, llenar las horas con tareas que parecen urgentes, y así sigues, porque olvidar que vas a morir te permite funcionar. Te permite levantarte, cumplir, producir, responder, seguir adelante. Si recordaras a cada momento que el tiempo es limitado, tal vez no podrías sostener la rutina que has construido. Tal vez te detendrías en mitad del día y te harías una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿De verdad estoy viviendo la vida que quiero? Y esa pregunta es tan poderosa, tan incómoda, que muchas veces prefieres no hacerla. Prefieres bajar la cabeza y concentrarte en lo inmediato. Prefieres decir después. Prefieres pensar que habrá otro momento, otra etapa, otra oportunidad, como si el futuro estuviera garantizado, pero no lo está, y eso lo sabes desde siempre. El problema es que esta estrategia funciona demasiado bien. Tanto que puedes pasar años enteros sin detenerte a mirar tu vida de frente. Décadas caminando por un camino que tal vez no elegiste, sino que simplemente encontraste delante de ti y seguiste porque otros también lo caminaban. Este video no es un consuelo, es un espejo. Te propone mirar de frente esa realidad que normalmente esquivas. No para hundirte, no para llenarte de miedo, sino para despertarte, porque cuando aceptas que el tiempo es limitado, algo dentro de ti empieza a ordenarse. Empiezas a distinguir lo que importa de lo que solo hace ruido. Dejas de gastar tu energía en lo que no te pertenece. Dejas de entregar tus días a urgencias ajenas. Dejas de pedir permiso para vivir como quieres. Dejas de decir ya lo haré, como si tuvieras una cantidad infinita de mañanas. Si sientes que tus días se te van entre distracciones, cansancio, pantallas, compromisos y rutinas que no siempre elegiste, este video fue creado para ti. No viene a entretenerte, viene a despertarte, porque la muerte no es una condena. Es un recordatorio, es una forma de poner las cosas en su sitio, y cuando pones las cosas en su sitio, ocurre algo profundo. La vida se vuelve más intensa, más real, más tuya. Ahora quiero saber algo de ti, no como espectador pasivo, sino como alguien que también está dentro de esta pregunta. ¿En qué momento de tu vida sentiste que estabas viviendo en piloto automático? ¿Hubo un instante en que te diste cuenta de que el tiempo se estaba escapando sin que lo habitaras de verdad? ¿Qué fue lo que te despertó o qué sientes que todavía te mantiene dormido? Déjamelo en los comentarios, porque hablar de esto incomoda, sí, pero precisamente por eso es necesario. Tal vez tu experiencia le ayude a alguien más a reconocer lo que también está evitando. Recuerda esto, debes empezar a vivir antes de que sea tarde, no mañana. No cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo. Es ahora, porque el día se acaba sin avisar, y la decisión de despertar no puede tomarla nadie por ti, solo tú. La verdadera pregunta no es si algún día vas a morir, la verdadera pregunta es, si ya lo sabes, ¿por qué sigues viviendo como si no lo supieras? Capítulo 1. Hay algo que sabes desde que tienes uso de razón, algo que no necesitaste aprender en ningún libro ni escuchar de boca de nadie. Es una certeza silenciosa que te acompaña desde siempre, aunque nunca la hayas dicho en voz alta. Sabes que un día vas a morir, lo sabes con la misma claridad con la que sabes que el sol sale cada mañana. Pero hay una diferencia fundamental. El sol lo ves, lo sientes, te ilumina la piel. La muerte, en cambio, es una idea que te visita en momentos muy concretos y que luego apartas con cuidado como quien cierra una puerta que da a una habitación oscura. No es extraño que lo hagas. Nadie te enseñó a convivir con esa certeza. Al contrario, desde pequeño aprendiste que hablar de la muerte incomoda, que mirar de frente ese hecho despierta preguntas que nadie quiere responder. Así que aprendiste a guardarla en un rincón de la mente, justo detrás de las preocupaciones del día a día. Y ahí se queda, adormecida, mientras tú te ocupas de otras cosas. Pero de vez en cuando, algo la despierta. Una fecha en el calendario,
una noticia inesperada, el silencio de la noche cuando todo se detiene. Y en ese instante lo vuelves a saber con una nitidez que casi duele. Lo vuelves a recordar. Y luego, casi sin darte cuenta, lo vuelves a olvidar. Este mecanismo no es casual. Olvidar que vas a morir te permite funcionar. Te permite concentrarte en pagar las cuentas, en cumplir horarios, en responder mensajes, en llenar el tiempo con tareas que parecen urgentes. Si recordaras a cada momento que el tiempo es limitado, tal vez no soportarías la rutina que te has construido. Tal vez dejarías de hacer muchas cosas que haces por inercia. Tal vez te detendrías en mitad del día y te preguntarías si de verdad estás viviendo la vida que quieres. Y esa pregunta es tan poderosa, tan incómoda, que prefieres no hacerla. Prefieres seguir adelante, con la cabeza baja, concentrado en lo inmediato. Pero hay un problema con esta estrategia, y es que funciona demasiado bien. Tanto que puedes pasarte años enteros sin hacerte esa pregunta. Puedes pasarte décadas sin detenerte a pensar si el camino que recorres te pertenece o si simplemente te lo encontraste delante y decidiste caminarlo porque otros lo caminaban. La muerte silenciada, arrinconada, deja de incomodarte, y sin esa incomodidad te instalas en una zona tibia donde nada te sacude, donde los días se parecen unos a otros y el tiempo pasa sin dejar huella. Lo curioso es que nadie te obliga a vivir así. No hay una fuerza externa que te impida recordar lo que sabes. Eres tú mismo quien aparta la certeza, quien la considera inoportuna, quien la relega a un después que nunca llega, porque reconocer que el tiempo es limitado no es agradable. No da placer, no te hace sentir bien, pero sí te hace sentir despierto. Sí te devuelve algo que habías perdido sin darte cuenta, la capacidad de distinguir entre lo que importa y lo que no. Y eso, precisamente eso, es lo que se desdibuja cuando vives como si nunca fueras a morir. Piensa por un momento en la última semana, en las horas que dedicaste a discusiones que no llevaban a ninguna parte, en el tiempo que pasaste frente a una pantalla viendo vidas ajenas mientras la tuya esperaba en pausa, en las veces que dijiste que sí a algo que no querías hacer solo por quedar bien, en las noches que te acostaste con la sensación de haber estado ocupado pero no vivo. Todo eso fue posible porque olvidaste lo que sabes, porque actuaste como si tuvieras tiempo de sobra, como si los días fueran infinitos y pudieras permitirte gastarlos en cosas que no te nutren, que no te despiertan, que no te hacen sentir que estás aquí de verdad. No se trata de que cada minuto tenga que ser productivo o extraordinario. Esa no es la cuestión. Se trata de que cada minuto es tuyo, y cuando lo entregas a lo que no vale la pena, lo pierdes sin remedio. No se puede recuperar el tiempo regalado a lo que no te importa. No se puede rebobinar la vida y volver a jugar la partida. El tiempo que das a lo vacío se va para siempre, y esto no es un drama, es una realidad tan concreta como el suelo que pisas. La diferencia está en si la miras o prefieres no mirarla. Recordar que vas a morir no es un acto de tristeza, no es una condena, es un despertador, es una forma de poner las cosas en su sitio. Cuando sabes que el tiempo se acaba, dejas de tratar con indiferencia lo que amas, dejas de posponer lo que te importa. Dejas de decir ya lo haré como si el futuro estuviera garantizado, porque no lo está, y eso lo sabes desde siempre. Tal vez el mayor engaño que te has contado es que pensar en la muerte te quita las ganas de vivir. Pero la experiencia de quienes han mirado de frente esa certeza dice justo lo contrario. Dice que cuando aceptas tu límite la vida se vuelve más intensa, más real, más tuya. No porque el miedo a morir te impulse a hacer locuras, sino porque la conciencia de lo finito te quita las ganas de perder el tiempo. Y esa es una ganancia enorme. No necesitas hacer nada extraordinario con esta certeza. No necesitas cambiar de vida hoy mismo ni tomar decisiones drásticas. Solo necesitas no olvidarla, dejarla ahí, como una luz tenue que te recuerda lo que de verdad está en juego. Porque lo que está en juego no es poco. Es tu paso por esta tierra. Es la única oportunidad que tienes de experimentar lo que significa estar vivo. Y esa oportunidad merece que la trates con respeto. Quizás ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, sientas una pequeña resistencia. Una voz interior que te dice que no es para tanto, que ya tendrás tiempo de pensar en esto más adelante. Esa voz es la misma que te ha mantenido dormido hasta ahora. No la juzgues, solo obsérvala. Y pregúntate si de verdad quieres seguir ignorando lo que sabes. Pregúntate si vale la pena seguir posponiendo la única certeza que te puede ayudar a vivir mejor. No hay prisa,
No hay alarma. Hay solo una verdad sencilla y firme. Algún día vas a morir. Y ese día no ha llegado todavía. Hoy estás aquí. Hoy puedes elegir. Hoy puedes empezar a mirar tu vida con los ojos de quien sabe que el tiempo es oro. Pero un oro que no se acumula, que no se invierte, que solo se gasta y se gasta ahora, en este mismo momento. Mientras respiras y decides si sigues escuchando o apagas esto y vuelves a olvidarlo. La decisión es tuya. Siempre lo ha sido. La diferencia ahora es que lo sabes. Y saberlo cambia todo, aunque al principio no parezca cambiar nada, porque el simple hecho de recordar lo que siempre supiste ya te sitúa en un lugar distinto. Ya te saca del piloto automático. Ya te invita a hacerte una pregunta que duele un poco pero que también libera. Una pregunta que va a marcar el resto de este recorrido. Una pregunta muy simple, casi desarmarte, que dice así: si sabes que vas a morir, ¿por qué vives como si no lo supieras? Capítulo 2. Vives en un tiempo que no se detiene. Todo a tu alrededor está diseñado para que sigas, para que avances, para que produzcas, para que respondas. Desde que abres los ojos hasta que los cierras, el día se llena de estímulos que te empujan hacia adelante sin darte tregua. Notificaciones, mensajes, titulares, fechas de entrega, compromisos, listas interminables de cosas por hacer. La velocidad se ha convertido en el estado natural de tu existencia, tanto que ya ni siquiera la cuestionas. Es simplemente así, como el aire que respiras o la gravedad que te mantiene en el suelo. Pero hay un problema con esta velocidad constante, y es que no te deja espacio para detenerte de verdad. No hablo de esos momentos en los que te sientas agotado al final del día y te quedas mirando la televisión sin pensar. Eso no es detenerse, eso es desconectar por agotamiento. Hablo de una pausa consciente, voluntaria, en la que decides no hacer nada más que estar presente contigo mismo. Una pausa en la que bajas el ritmo a propósito, no porque el cuerpo ya no dé más, sino porque tú decides que es momento de parar. Esta pausa es algo que casi nadie recomienda. Fíjate bien, nadie te dice en el trabajo que te tomes media hora para no hacer nada. Nadie en tu círculo te sugiere que te sientes en silencio a ver qué pasa por tu cabeza. Al contrario, el mensaje que recibes constantemente es que debes aprovechar el tiempo, que cada minuto debe ser productivo, que parar es perder. Incluso en tus ratos libres sientes la presión de hacer algo útil, de entretenerte con calidad, de no desperdiciar las horas de ocio. La pausa sin propósito te parece casi un acto de rebeldía. Y tal vez lo sea, pero es en esa pausa donde sucede algo que no sucede en ningún otro momento. Cuando te detienes, empiezas a escuchar. No me refiero a escuchar sonidos externos, sino a escuchar lo que llevas dentro. Esa conversación de fondo que siempre está ahí pero que rara vez atiendes porque estás demasiado ocupado con lo de fuera. Al principio no es agradable, hay que decirlo. Lo primero que aparece cuando te detienes es una sensación extraña, como un hormigueo interno que te pide que vuelvas a la acción. Tu mente, acostumbrada a la velocidad, se rebela contra la quietud. Te lanza pensamientos urgentes, recuerdos de cosas pendientes, ganas de mirar el teléfono. Todo eso es normal. Es la reacción lógica de un sistema que ha estado funcionando sin pausa durante demasiado tiempo. Si aguantas ese primer impulso y te quedas en la pausa, empieza a emerger algo más profundo. Aparecen preguntas que no te haces en medio del ajetreo. Preguntas muy simples pero muy directas. ¿Cómo estoy realmente? ¿Qué es eso que llevo días sintiendo sin querer reconocerlo? ¿Qué echo de menos? ¿Qué me pesa? ¿Hacia dónde estoy yendo? Son preguntas que no tienen respuesta inmediata, que no se pueden despachar con un sí o un no. Son preguntas que necesitan espacio para desplegarse, y ese espacio solo se lo das cuando te detienes. La razón por la que casi nadie recomienda esta pausa es porque resulta perturbadora. Te pone delante de cosas que has ido aparcando. Te muestra que hay una diferencia entre lo que haces cada día y lo que de verdad te importa. Te recuerda que el tiempo pasa mientras tú sigues corriendo detrás de objetivos que a lo mejor ni siquiera son tuyos. Todo eso es incómodo. Y como es incómodo, la mayoría de la gente prefiere evitarlo. Prefiere llenar el tiempo con más actividad, con más planes, con más pantallas, con cualquier cosa que impida que aparezca esa sensación de fondo. Pero al hacerlo, se pierde algo esencial. Se pierde la oportunidad de conocer lo que realmente está pasando dentro de sí misma. Detenerte es un acto de honestidad. Es sentarte frente a ti mismo y decir:
Aquí estoy, sin filtros, sin distracciones, sin excusas. No es fácil. Requiere una dosis de valentía que pocas veces se reconoce, porque en esa pausa puedes descubrir que no estás contento con el rumbo de tu vida. Puedes darte cuenta de que has estado invirtiendo energía en relaciones que no te nutren. Puedes ver con claridad que llevas años posponiendo algo importante amparándote en la excusa del día a día. Todo eso puede aparecer, y claro, saberlo duele, pero también libera. Hay una diferencia enorme entre saber algo de manera confusa, como una niebla que te acompaña, y reconocerlo con claridad en la pausa. Lo confuso te inquieta sin que sepas por qué, lo claro te permite decidir. Y decidir es justamente lo que no puedes hacer cuando vives corriendo. Porque para decidir de verdad, para elegir desde ti mismo y no desde la inercia, necesitas haberte detenido antes. Necesitas haber hecho esa pausa que nadie recomienda. Piensa en cuántas decisiones importantes has tomado en los últimos años sin haberte detenido realmente a pensarlas. Decisiones sobre tu trabajo, sobre dónde vives, sobre con quién compartes tu tiempo. Muchas de esas decisiones las tomaste sobre la marcha, empujado por las circunstancias, por lo que se esperaba de ti, por lo que tocaba hacer en ese momento de la vida. Pero no te paraste a preguntarte si eso era lo que de verdad querías, y si lo hiciste, tal vez fue un instante fugaz que rápidamente cubriste con más tareas para no pensar demasiado. La pausa te devuelve el poder sobre tus propias elecciones, porque cuando te detienes, recuperas la perspectiva. Ves tu vida con un poco más de distancia, como si subieras a un punto desde el que se observa mejor el terreno. Desde ahí puedes distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que grita y lo que susurra, entre lo que es para ti y lo que es para los demás. Y esa distinción vale oro. No se trata de que tengas que retirarte a una montaña a meditar 3 horas cada día. No hace falta nada tan extremo. La pausa de la que te hablo puede ser muy breve. Puede ser simplemente un momento antes de empezar la jornada en el que no enciendes nada, no consultas nada, no planificas nada, solo respiras y estás. Puede ser un instante a mitad del día en el que sueltas lo que estabas haciendo y te permites no hacer nada durante 5 minutos. 5 minutos que parecen una eternidad al principio, pero que con el tiempo se convierten en un refugio necesario. Lo importante no es la duración, sino la intención. La intención de parar, la intención de escucharte, la intención de recordar que estás vivo y que este momento es real. Cuando practicas esta pausa, algo cambia en tu relación con el tiempo. Dejas de sentirlo como un enemigo que te persigue y empiezas a sentirlo como un espacio que te pertenece, porque el tiempo no es solo lo que pasa mientras haces cosas, es también lo que ocurre cuando simplemente estás, y en ese estar, en ese no hacer, florece una parte de ti que la velocidad mantenía escondida. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas esto, sientas que hace mucho que no te detienes de verdad. Quizás reconozcas que llevas una temporada larga yendo de un lado a otro sin respirar. No te culpes por ello. No es un fallo personal. Es el ritmo en el que te has visto envuelto, el mismo en el que estamos casi todos. Pero sí es una responsabilidad tuya hacer algo al respecto, porque nadie va a detenerse por ti. Nadie va a regalarte ese espacio. Eres tú quien tiene que crearlo, defenderlo y habitarlo. La pausa que nadie recomienda es justo lo que necesitas para empezar a vivir con los ojos abiertos. Es el primer paso para salir del piloto automático. Es el gesto sencillo que te permite recuperar el contacto contigo mismo, y desde ese contacto, todo lo demás empieza a ordenarse de otra manera. No porque aparezcan soluciones mágicas, sino porque tú empiezas a ver con más claridad lo que antes era un borrón confuso. Así que considéralo. Date permiso, detente, aunque sea un rato, aunque solo sea para comprobar qué hay debajo de toda esa actividad constante. No tengas miedo de lo que puedas encontrar. Ten más miedo de seguir sin encontrarlo, porque aquello que no reconoces sigue actuando en ti sin que lo sepas, y aquello que reconoces, por incómodo que sea, se convierte en el punto de partida de una vida más auténtica. La pausa es la llave, y está en tu mano usarla. Capítulo 3. Hay una estrategia que has perfeccionado sin darte cuenta. La aplicas cada día, desde que amanece hasta que te duermes, y lo haces con tanta naturalidad que ni siquiera la reconoces como lo que es. Consiste en mantener la mente tan ocupada, tan llena de estímulos, tan saturada de información, que no quede espacio para que aflore lo que no quieres enfrentar. Es una forma de protección.
una manera de blindarte contra las preguntas difíciles que, si aparecieran, te obligarían a mirar tu vida desde un ángulo que no siempre resulta cómodo. Esta estrategia se sostiene sobre un mecanismo muy simple: la sustitución constante. Cambias la posibilidad del silencio por el sonido permanente de voces, notificaciones, contenidos que van y vienen. Cambias la posibilidad de la pausa por la aceleración continua de tareas que se encadenan unas con otras sin descanso. Cambias la posibilidad de estar a solas contigo por la compañía perpetua de pantallas que te muestran vidas ajenas, opiniones ajenas, problemas ajenos. Todo ello te mantiene entretenido, que es justo de lo que se trata. Porque una persona entretenida no se pregunta, una persona entretenida no se detiene, una persona entretenida no mira hacia adentro. El problema no es el entretenimiento en sí mismo. No hay nada malo en disfrutar de una buena historia, de una conversación estimulante o de un rato de ocio compartido. El problema aparece cuando el entretenimiento deja de ser una elección y se convierte en una necesidad constante, cuando ya no puedes soportar un momento sin algún tipo de entrada externa que mantenga tu atención ocupada, cuando el simple hecho de esperar unos minutos sin hacer nada te genera una inquietud casi insoportable. Eso ya no es disfrute, eso es dependencia, y la dependencia a la distracción cumple una función muy concreta en tu vida. Te protege de la verdad que conoces pero que prefieres mantener a distancia. Te protege de la certeza de que el tiempo se agota. Te protege de la sensación de que tal vez no estás viviendo como querrías. Te protege de la pregunta que se esconde detrás de todas las demás. ¿Y si me estoy equivocando? Esa pregunta es tan poderosa, tan capaz de desestabilizar la rutina que has construido, que prefieres no dejarla entrar. Y para eso, la distracción es la herramienta perfecta. Piensa en cómo funciona tu día a día. Te levantas y casi sin darte cuenta ya tienes el teléfono en la mano. Mientras desayunas, revisas lo que otros han dicho, lo que otros han publicado, lo que otros han opinado. De camino al trabajo o a tus obligaciones, te pones algo en los oídos para no ir en silencio. Durante el día alternas tareas con pequeños vistazos a la pantalla, a las redes, a los mensajes que no paran de llegar. Al volver a casa, enciendes algo que te haga compañía mientras comes, mientras te relajas, mientras te preparas para dormir. Y al final del día, te acuestas habiendo consumido decenas de historias, cientos de titulares, miles de imágenes. Pero ninguna de ellas era la tuya. Fíjate en lo que acabo de decir. Ninguna de esas historias era la tuya. Pasaste el día entero observando vidas ajenas, escuchando preocupaciones ajenas, reaccionando a estímulos que no nacían de ti. Y mientras tanto, tu propia historia quedó ahí, aparcada, esperando un momento que nunca llegó. No porque no hubieras tenido tiempo, que también, sino porque no quisiste quedarte a solas con ella, porque intuyes que, si le prestas atención, te va a decir cosas que no quieres oír. Te va a recordar que ese trabajo no te satisface. Te va a señalar que esa relación está gastada. Te va a mostrar que llevas años aplazando un sueño con excusas cada vez más sofisticadas. Y eso duele. Duele reconocerlo. Así que la distracción actúa como un calmante. No cura nada, pero alivia el malestar mientras la tienes puesta. El precio que pagas por esta protección es muy alto. Y lo peor es que apenas lo notas, porque la distracción misma se encarga de ocultarte el coste. Pero el coste está ahí. Pagas con tiempo, pagas con atención, pagas con energía que podrías dedicar a construir algo significativo y que sin embargo se te escapa en pequeñas dosis a lo largo del día. Pagas con la sensación de que la vida pasa y tú apenas la tocas. Pagas con esa inquietud difusa que aparece cuando todo se apaga, cuando te quedas sin estímulos y te enfrentas al eco de tus propios pensamientos. Ese eco que tanto evitas es en realidad la voz que podría guiarte. Pero para escucharla tendrías que renunciar a la protección que te ofrece la distracción. Y eso da miedo. Da miedo porque no sabes qué vas a encontrar si apagas todo y te quedas contigo mismo. Da miedo porque tal vez descubras que has estado construyendo sobre cimientos que no son tuyos. Da miedo porque igual resulta que las metas que persigues no te las marcaste tú, sino que las heredaste sin cuestionarlas de lo que se espera de alguien como tú. Todo eso puede aparecer cuando levantas la mano y detienes la corriente de distracción. Y sin embargo, eso que aparece, por duro que sea, es real, es tuyo, es verdad. Y solo desde la verdad puedes empezar a enderezar lo que esté torcido. La distracción no es mala en sí misma. Lo peligroso es usarla para esconderte. Usarla para no ver lo que no quieres ver.
Usarla para postergar indefinidamente la conversación que tienes pendiente contigo, porque esa conversación no va a desaparecer por mucho que la tapes con capas y capas de contenido. Va a seguir ahí, aguardando. Y cuanto más tiempo pase sin que la atiendas, más grande se hará la distancia entre la vida que tienes y la vida que podrías tener. Hay una señal muy clara que te indica si estás usando la distracción como escudo. Es una señal sencilla de identificar pero difícil de aceptar. La señal es que te sientes cansado sin saber por qué. No es un cansancio físico de haber trabajado duro, es un cansancio de fondo, como una fatiga que te acompaña incluso al despertar. Es el agotamiento que produce mantener la guardia alta constantemente para que no se cuele ningún pensamiento incómodo. Es el desgaste de estar siempre pendiente de lo de fuera para no tener que mirarlo de dentro. Ese cansancio no se va durmiendo más horas. Solo se va cuando bajas la guardia y te permites sentir lo que hay debajo. Tal vez te preguntes cómo salir de esa dinámica. La respuesta no es complicada, aunque tampoco es fácil. Consiste en elegir momentos de presencia voluntaria, en decidir que durante un rato no vas a llenar el espacio con nada, en dejar que la distracción descanse y ver qué pasa. Al principio será incómodo, ya lo sabes. Sentirás el impulso de volver a lo conocido, de encender algo, de mirar algo, pero si aguantas ese primer impulso, descubrirás que al otro lado no hay un abismo, hay simplemente tú, con tus cosas, con tus asuntos pendientes, con tus heridas quizá, pero también con tus deseos auténticos y con una fuerza que no sabías que tenías. La distracción dejará de ser una protección cuando dejes de necesitar protegerte, y dejarás de necesitar protegerte cuando confíes en que eres capaz de afrontar lo que encuentres. Eso no sucede de un día para otro, sucede cada vez que eliges no escapar, cada vez que te quedas, cada vez que te das permiso para estar sin más, sin hacer nada productivo, sin consumir nada, sin evadirte. Esos momentos son pequeños actos de valentía cotidiana, y cada uno de ellos te devuelve un poco de ti mismo. No se trata de que abandones por completo las distracciones, sería absurdo y tampoco es necesario. Se trata de que seas tú quien las controle y no al revés. Que puedas elegir cuándo sí y cuándo no, que no sean una trinchera permanente, sino una visita ocasional. Que dejen de ser la respuesta automática cada vez que aparece un hueco en tu agenda o un silencio en tu mente. Porque esos huecos, esos silencios, son justamente los espacios donde pueden hacer algo nuevo, algo que no viene impuesto desde fuera, algo que es genuinamente tuyo. Así que te invito a que prestes atención a tu relación con la distracción, no para que te castigues ni para que te sientas culpable. La culpa no sirve para nada aquí. Solo sirve la observación honesta. Pregúntate cuánto de tu tiempo diario está ocupado por estímulos que no te aportan nada. Pregúntate cuántas veces has encendido una pantalla solo para no estar contigo. Pregúntate qué pasaría si durante un rato no hicieras nada de eso. Y si la respuesta te asusta un poco, considéralo una buena señal. Quiere decir que estás cerca de algo importante. Vivir con los ojos abiertos implica renunciar a ciertas protecciones. Implica aceptar que hay verdades que duelen pero que también liberan. Implica soltar el escudo y caminar un poco más desprotegido, pero también más despierto. La distracción dejará de ser tu refugio el día que descubras que no necesitas refugio, que puedes estar contigo mismo sin miedo, que puedes mirar tu vida de frente y sostener lo que veas, y que desde ahí, desde esa mirada limpia y sin filtros, empieza a construirse algo mucho más sólido que todo lo que podrías levantar mientras sigas escondido. Capítulo 4. Cada mañana recibes un regalo que no ves. No viene envuelto, no hace ruido al llegar, no te lo entrega nadie. Es un día completo, con sus horas, sus minutos, sus posibilidades. Lo recibes al despertar y lo sueltas al dormir, muchas veces sin haber reparado en lo que contenía. La mayoría de tus días transcurren así sin avisar, uno detrás de otro, hasta que se convierten en semanas, en meses, en años que recuerdas vagamente. Un día se parece al anterior y el siguiente será casi idéntico a este. En esa repetición constante se te escapa la vida. No es que no hagas cosas, las haces, y muchas. Te ocupas de tus responsabilidades, cumples horarios, respondes a lo que se espera de ti. Pero hay una diferencia entre estar ocupado y estar despierto. Puedes pasar el día entero haciendo tareas sin haber estado presente en ninguna de ellas. Puedes conducir, trabajar, comer, hablar con otros y al final no recordar más que una sucesión de instantáneas borrosas.
Eso ocurre porque tu atención no estaba en lo que hacías, estaba en lo siguiente, en lo que pasó ayer, en lo que te preocupa, en cualquier lugar menos en el momento que estabas viviendo. Y así se va el día, sin avisar, sin que suene una alarma que te diga que estás gastando horas que no volverán, sin que nadie te advierta de que esa tarde que dejaste pasar sin sentido era una de las pocas que te quedaban, sin que tu cuerpo te pida cuentas hasta que un día, mucho después, te preguntas cómo llegaste hasta aquí y por qué tienes la sensación de haberte perdido algo fundamental en el camino. Esta sensación no aparece en medio del trajín, aparece en los márgenes, en esos instantes raros en que te detienes por obligación o cuando algo te golpea y te obliga a mirar atrás. Puede ser una pérdida, un cumpleaños, un reencuentro con alguien que no veías hace tiempo. De repente tomas conciencia de que el tiempo ha pasado, y entonces te invade una mezcla de asombro y de inquietud. ¿Cuándo pasó todo esto? ¿Qué hice yo mientras tanto? ¿En qué empleé todos esos días que ahora me parecen tan lejanos? Lo peor no es que el tiempo pase, porque eso es inevitable. Lo peor es que pase sin que lo habites, que los días se conviertan en una especie de tránsito constante hacia un futuro que nunca llega, mientras el presente se reduce a un mero trámite. Vives esperando el fin de semana, esperando las vacaciones, esperando ese momento en el que supuestamente podrás disfrutar. Y mientras tanto, los días ordinarios, los que realmente componen tu vida, se escurren sin que les prestes atención. Son días de nadie, días que entregas a cambio de nada. Hay una razón profunda por la que esto sucede, y no es que seas perezoso o descuidado, es que te han enseñado a mirar siempre hacia adelante, hacia la meta siguiente, hacia la próxima etapa. Te han dicho que sacrifiques el ahora por el después, que aguantes, que ya llegará tu momento. Pero ese momento no llega solo. No existe un cartel que te diga, a partir de hoy empiezas a vivir de verdad. La vida no funciona así. La vida es lo que te está pasando mientras estás pensando en otra cosa. Y si no aprendes a habitarla en el presente, ningún futuro te la va a devolver. La conciencia de que el día se agota sin avisar puede ser una aliada poderosa. No para que vivas con angustia, contando las horas como quien cuenta monedas, sino para que vivas con atención. Para que trates cada día como lo que es, una oportunidad única que no se repetirá jamás. Mañana será otro día, sí, pero será distinto. Tú serás un poco mayor, tus circunstancias habrán cambiado mínimamente, y ese día en concreto que tienes hoy ya no estará disponible nunca más. Parece una obviedad, pero rara vez actúas como si lo tuvieras en cuenta. Pon atención a cómo empiezas la jornada. ¿Lo haces con prisa, con desgana, con la sensación de que es un día más entre miles? ¿O lo haces con una mínima conciencia de que este día es irrepetible? No se trata de que cada amanecer debas emocionarte como si fuera un milagro. Se trata de que no lo des por sentado, porque darlo por sentado es el primer paso para malgastarlo. Y malgastar un día no significa no ser productivo, significa no haber estado presente en él. Puedes haber hecho un montón de cosas y, sin embargo, no haber vivido realmente ninguna. El día se agota sin avisar también cuando lo llenas de pequeñas fugas que te alejan de ti. Esas fugas no siempre son evidentes, no tienen por qué ser grandes distracciones. A veces son hábitos tan integrados que ni los detectas. Revisar el teléfono sin motivo, alargar una conversación que no te interesa, quedarte mirando una pantalla por inercia, dar vueltas a preocupaciones que no puedes resolver. Todo eso consume el tiempo, sí, pero sobre todo consume tu atención. Y tu atención es el recurso más valioso que tienes. Allí donde pones tu atención pones tu vida. Si la pones en cosas que no te enriquecen, tu vida se empobrece, aunque no te des cuenta. Recuperar la atención sobre el día que estás viviendo es un ejercicio sencillo en teoría pero exigente en la práctica. Consiste en recordarte a ti mismo varias veces a lo largo de la jornada que este día es limitado, que cuando termine no podrás volver atrás para arreglar lo que no hiciste, para decir lo que callaste, para sentir lo que dejaste pasar. No se trata de vivir con presión, sino con un sentido renovado de la importancia de cada momento. No es lo mismo pasar la tarde con alguien a quien quieres si eres consciente de que esa tarde es única. No es lo mismo hacer un trabajo si sabes que las horas que le dedicas son horas que no dedicarás a otra cosa. La diferencia está en la conciencia. Hay una práctica muy antigua que consiste en imaginar que cada día podría ser el último, no como un pensamiento morboso, sino como un ejercicio de perspectiva.
Si hoy fuera tu último día, ¿te importarían las cosas que te preocupan ahora? ¿Dejarías para mañana lo que llevas años posponiendo? ¿Seguirías discutiendo por tonterías? ¿Aguardarías a que las condiciones fueran perfectas para hacer aquello que te llama? Probablemente no. Probablemente irías a lo esencial, y lo esencial casi siempre tiene que ver con el amor, con la conexión, con la gratitud, con la paz interior. Cosas que en el día a día quedan sepultadas bajo capas de urgencias artificiales, pero no hace falta esperar al último día para vivir así. Puedes hacerlo ahora, mientras la vida sigue y tienes la oportunidad de rectificar, de saborear, de estar. Cada día que empieza es una invitación a eso, y cada día que termina es un pequeño recordatorio de que lo has aprovechado o lo has dejado escapar. No hay término medio. Tal vez al escuchar esto sientas una punzada de dolor. Es normal. Esa punzada es la señal de que estás tocando algo real. No la rechaces. Déjala que te hable. Te está diciendo que hay días que has dejado ir sin vivirlos, pero también te está diciendo que aún estás a tiempo, que mañana, cuando despiertes, recibirás otro regalo, y de ti dependerá si lo abres o lo dejas sobre la mesa mientras sigues en lo tuyo. El día que se agota sin avisar no te pide grandes hazañas, te pide presencia. Te pide que dejes de actuar como si el tiempo fuera infinito. Te pide que mires a las personas que te importan y les dediques tiempo de verdad. Te pide que hagas las cosas que haces con los 5 sentidos. Te pide que te detengas un momento a preguntarte, ¿qué quiero hacer con este día que me ha sido dado? No para que planifiques cada minuto, sino para que no lo atravieses dormido, porque los días dormidos suman una vida dormida. Y una vida dormida es justo lo que, en el fondo, te da miedo haber vivido cuando te llegue el día de partir. Así que mañana, cuando te levantes, tómate un instante, solo un instante. Reconoce que tienes por delante un día nuevo. No uno cualquiera, sino uno irrepetible. Ese pequeño gesto puede cambiarlo todo. Porque la conciencia de que el día se agota sin avisar no te quita nada. Te devuelve lo que habías olvidado, el valor de cada hora. Y cuando empiezas a vivir con esa conciencia, los días dejan de ser trámites y se convierten en lo que deberían haber sido siempre: vida auténtica, tuya, irrepetible. Capítulo 5. Hay una voz que te frena justo antes de que actúes. No es una voz que grite ni que te insulte, es una voz baja, casi razonable, que te susurra que tal vez no sea el momento, que quizá no estás preparado, que podrías fracasar, que mejor esperes un poco más. Esa voz es el miedo, y habla tan a menudo y con tanta sutileza que has terminado por confundirla con tu propio sentido común. Crees que eres tú quien decide no arriesgarse, quien elige la opción segura, quien aplaza aquello que te importa, pero en realidad es el miedo quien toma muchas de tus decisiones, y lo hace sin que te des cuenta. El miedo no siempre se presenta con temblores ni sudores. A veces se disfraza de prudencia, o de realismo, o de responsabilidad. Te dice que no puedes dejar un trabajo que no te gusta porque hay que pagar las cuentas. Te dice que no puedes decir lo que sientes porque la otra persona podría reaccionar mal. Te dice que no puedes intentar ese proyecto porque no tienes garantías de que funcione. Todo eso suena muy razonable, y en parte lo es, pero solo en parte, porque debajo de esa capa de razonabilidad lo que hay es miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo al rechazo, miedo a perder lo que tienes, miedo a descubrir que no eres tan capaz como creías. La cuestión no es si el miedo existe. El miedo existe y siempre va a existir. Es una respuesta natural del organismo ante lo desconocido, ante lo que puede causarte dolor o perjuicio. No se trata de eliminarlo porque eso es imposible. Se trata de aprender a distinguir cuándo te está hablando él y cuándo estás hablando tú. Porque cuando habla él, tu vida se encoge. Se limita a lo que ya conoces, a lo que no te pone en peligro, a lo que no te expone, y así sin quererlo te vas quedando en un espacio cada vez más pequeño, donde aparentemente estás a salvo, pero donde también te estás perdiendo la mayor parte de lo que la vida podría ofrecerte. Imagina por un momento que pudieras silenciar esa voz, no para siempre, solo durante el tiempo suficiente para hacerte una pregunta muy simple pero que casi nunca te formulas porque el miedo se adelanta y la tapa antes de que llegue a formularse del todo. La pregunta es esta: si no tuviera miedo, ¿qué haría? Si el miedo no hablara, si no interfiriera, si no pusiera objeciones ni me recordara todos los riesgos, ¿qué haría con mi vida? ¿A quién le diría lo que siento? ¿Qué trabajo dejaría?
¿Qué proyecto empezaría? ¿Qué conversación tendría conmigo mismo? Deja que la pregunta se pose un momento. No la respondas con prisas. No la censures con un «eso es imposible» o un «no se puede». Date permiso para imaginar, porque en esa imaginación está la clave de lo que realmente quieres. Lo que te imaginas haciendo cuando el miedo no habla es lo que de verdad te importa. Puede que sea algo grande, como cambiar de país o de profesión. Puede que sea algo pequeño, como llamar a un familiar con el que hace tiempo que no hablas o dedicar una tarde entera a no hacer nada que no te apetezca. Da igual el tamaño, lo importante es que eso que imaginas te está revelando algo que el miedo te esconde. Tu deseo auténtico. El problema es que, en cuanto el miedo vuelve a hablar, todo eso se desvanece. Aparecen los peros, las condiciones, las pegas y vuelves a instalarte en la lógica del aplazamiento. Ya lo haré cuando tenga más dinero. Ya lo haré cuando los niños crezcan. Ya lo haré cuando me sienta más seguro. Ya lo haré cuando se den las circunstancias adecuadas. Pero esas circunstancias casi nunca se dan, porque no existen circunstancias perfectas. Esa es otra invención del miedo para mantenerte quieto. Siempre va a haber algo que no cuadre, algo que falte, algo que pueda salir mal. Si esperas a que todo esté alineado, esperarás toda la vida. Hay personas que llegan al final de sus días con una frustración amarga. No se arrepienten tanto de lo que hicieron aunque saliera mal. Se arrepienten de lo que no hicieron, de las palabras que no pronunciaron, de los riesgos que no tomaron, de los caminos que no exploraron porque el miedo les dijo que era mejor quedarse donde estaban. Y quedarse donde estaban no fue una decisión libre. Fue una decisión condicionada por una voz que no les pertenecía, pero que habían terminado por aceptar como propia. ¿Cómo distinguir cuándo estás decidiendo desde ti y cuándo está decidiendo el miedo? Hay una pista muy fiable. Cuando decides desde ti, sientes expansión, sientes que algo se abre, aunque también sientas nervios o incertidumbre. Cuando decide el miedo, sientes contracción, sientes que algo se cierra, que te empequeñeces, que te conformas. Esa sensación de encogimiento es la marca del miedo y suele ir acompañada de un pensamiento muy característico: mejor no digo nada, mejor no me arriesgo, mejor no cambio. Esos mejor no van construyendo una vida a la defensiva, una vida donde lo prioritario es evitar el dolor, no buscar la plenitud, pero una vida orientada solo a evitar el dolor no es una vida plena, es una vida en modo supervivencia. Y tú no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para experimentar, para aprender, para crecer, para amar, para equivocarte, para levantarte. Todo eso implica miedo. Implica atravesar zonas donde no tienes control, donde no sabes qué va a pasar, donde puedes salir herido. Pero también es donde ocurre lo más valioso. Lo más valioso de tu vida no te ha llegado cuando estabas protegido y seguro. Te ha llegado cuando te has atrevido a algo, por pequeño que fuera. Piensa en algún momento de tu pasado en el que hiciste algo a pesar del miedo. Quizá fue hablar en público, presentarte a alguien, aceptar un reto, irte de viaje solo, plantar cara a una situación injusta. Recuerda cómo te sentiste después. Probablemente no te sentiste invencible, pero sí te sentiste vivo. Sentiste que había sido tú quien había tomado las riendas, no el miedo. Esa sensación de vitalidad es justo lo que está en juego, porque cada vez que dejas que el miedo decida por ti, le entregas un trozo de tu vitalidad, y cada vez que actúas a pesar de él, la recuperas. Esto no significa que tengas que convertirte en un temerario. No se trata de ignorar los peligros reales ni de actuar sin pensar. Se trata de no dejar que el miedo sea el único asesor que escuchas. Puedes escucharlo, sí. Puedes agradecerle su preocupación. Pero luego puedes decidir por ti mismo. Puedes decirle: te escucho, pero voy a hacerlo de todos modos. Porque hay algo más importante que la seguridad, y es la autenticidad, la posibilidad de mirar atrás y saber que has vivido tu vida, no la que te dictaron tus miedos. Hay un ejercicio que puede ayudarte a entrenar esta actitud. Consiste en detectar esos pequeños momentos cotidianos en los que el miedo te frena sin que la amenaza sea real. Por ejemplo, cuando no expresas tu opinión en una reunión por miedo a lo que piensen los demás, cuando no bailas en una fiesta porque te da vergüenza, cuando no te apuntas a algo que te gusta porque no conoces a nadie. Son pequeñas renuncias que parecen insignificantes pero que suman. Cada vez que te pliegas al miedo en una de estas situaciones,
fortaleces la voz que te dice que no puedes. Cada vez que actúas a pesar de él, fortaleces la voz que te dice que sí puedes. Es un entrenamiento diario. Y los resultados se notan con el tiempo. Lo que harías si el miedo no hablara es un buen indicador de lo que necesitas hacer aunque el miedo hable, porque el miedo va a seguir hablando. Pero puedes cambiar tu relación con él. En lugar de verlo como una orden, puedes verlo como un acompañante molesto que no te define. Puedes sentir el miedo y aún así moverte. Esa es una capacidad que tienes y que quizá no has desarrollado lo suficiente porque nadie te enseñó a hacerlo. Piensa ahora en algo concreto. Algo que llevas tiempo posponiendo y que sospechas que tiene que ver con el miedo. No hace falta que sea algo enorme. Puede ser una conversación pendiente, una llamada que no haces, una actividad que te gustaría probar, un hábito que quieres dejar. Visualízalo. Siente la resistencia que aparece solo con pensarlo. Esa resistencia es el miedo. Ahora pregúntate, ¿esta resistencia me está protegiendo de un peligro real o solo me está manteniendo en una zona de comodidad? Si la respuesta es lo segundo, tienes un margen para actuar. No mañana, no la semana que viene. Hoy puedes dar un paso pequeño, torpe quizá, pero un paso. Cada paso que das en contra del miedo te devuelve un poco de autoridad sobre tu vida. Y lo contrario también es cierto. Cada paso que dejas de dar por miedo te cede el poder a una fuerza que no te desea mal, pero que tampoco te desea bien. Al miedo solo le importa mantenerte a salvo. No le importa si eres feliz, si creces, si amas. Eso es cosa tuya. Así que no delegues en el miedo las decisiones que solo a ti te corresponden. Recuerda que el tiempo es limitado. Cada día que dejas pasar sin atender a lo que quieres es un día que el miedo gana y tú pierdes. No se trata de librar una batalla épica contra el miedo. Se trata de reconocerlo y llevarlo contigo mientras haces lo que tienes que hacer. Porque lo que harías si el miedo no hablara es una pista fiable de quién eres realmente. Y mereces la pena averiguarlo mientras estás a tiempo. Mereces la pena vivir la vida que te corresponde, no la que el miedo te ha ido estrechando sin que te dieras cuenta. La decisión es tuya, y empieza ahora mismo, con lo que decidas hacer al terminar de escuchar estas palabras. Capítulo 6. Hay una cita que llevas años postergando. No está en tu agenda, no te envía recordatorios, no te presiona, pero está ahí, esperando. Es la cita contigo mismo. La conversación pendiente que sabes que tienes que tener y que, sin embargo, aplazas una y otra vez con las excusas más variadas. No es una conversación cualquiera. Es esa en la que te toca mirarte sin los filtros que usas con los demás, sin la versión que muestras en público, sin las justificaciones que te cuentas para seguir como estás. Es la conversación que te pone delante de quién eres realmente, no de quién aparentas ser. Evitas esta conversación porque intuyes lo que puede salir de ella. Intuyes que te va a preguntar cosas que no quieres responder, que te va a señalar incoherencias que prefieres no ver, que te va a recordar promesas que te hiciste y que luego abandonaste sin demasiada ceremonia. Todo eso está ahí, en esa conversación, y por eso la mantienes a distancia. Es más cómodo no tenerla. Es más fácil seguir con la vida que llevas sin someterla a un examen que podría revelar que no es la vida que quieres. Pero hay un coste por evitar esa conversación. Y es que la relación más importante que tienes, que es la relación contigo mismo, se va enfriando. Se vuelve distante, se llena de sobreentendidos que no te atreves a comprobar. Dejas de saber qué sientes realmente, qué deseas, qué te duele. Te conviertes en un extraño para ti. Y un extraño no puede tomar buenas decisiones sobre tu vida. Un extraño no puede saber qué te conviene, qué te hace bien, qué necesitas. Así que vas pilotando tu existencia con un manual que escribiste hace años y que nunca actualizas. La conversación que evitas no es un monólogo, es un diálogo. Hay una parte de ti que pregunta y otra que responde. Y lo más curioso es que ambas partes te pertenecen. Eres tú el que pregunta y eres tú el que sabe las respuestas, aunque finjas no saberlas. Por eso esta conversación resulta tan incómoda. Porque no puedes engañarte fácilmente. Cuando te preguntas por qué sigues en un lugar que no te hace bien, la respuesta surge rápido, aunque la entierres con rapidez. Cuando te preguntas qué es lo que de verdad quieres, algo en tu interior lo sabe, aunque luego venga el miedo a decirlo en voz alta. ¿Por qué no tienes esta conversación de una vez? Tal vez porque crees que no estás preparado para lo que pueda salir. Tal vez porque sospechas que, si reconoces ciertas verdades, tendrías que hacer algo al respecto.
Y hacer algo implica cambiar, y cambiar implica atravesar la incomodidad de lo desconocido. Así que te quedas en el umbral sin entrar del todo, sin salir del todo, en una especie de limbo donde no estás bien pero tampoco tan mal como para moverte. Ese limbo es una trampa, porque te da la ilusión de estabilidad mientras te va robando el tiempo. La conversación contigo mismo no es un castigo. No es una sesión de tortura donde te machacas por tus errores. Es, más bien, un acto de honestidad radical. Es sentarte frente a ti y decirte las cosas como son, sin adornos, sin paños calientes, pero también sin crueldad. Porque ser honesto no significa ser duro, significa ser limpio. Significa reconocer que te has equivocado en algo sin por ello condenarte. Significa admitir que hay cosas que no te gustan de tu vida sin por ello despreciarte. La honestidad es liberadora cuando se practica con respeto hacia uno mismo. Piensa en cuántas cosas haces cada día sin haberte preguntado si de verdad quieres hacerlas. Cumples con obligaciones que heredaste sin revisar. Mantienes hábitos que instalaste hace tiempo y que ya no te aportan nada. Dices que sí a compromisos que te desgastan. Todo eso sigue su curso porque nunca te has parado a tener esa conversación donde te preguntas, ¿esto que hago tiene sentido para mí? ¿Lo hago porque quiero o porque se espera que lo haga? ¿Me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? Estas preguntas son el corazón de la conversación que evitas, y son preguntas que no admiten respuestas vagas. No puedes responder con un no sé y quedarte tan tranquilo, porque sí sabes. Puede que no tengas todos los detalles, pero sabes lo esencial. Sabes si lo que haces te llena o te vacía. Sabes si una relación te nutre o te consume. Sabes si estás creciendo o estás repitiendo el mismo día una y otra vez. Lo sabes. Solo que a veces es más cómodo fingir que no lo sabes. Hay una señal muy clara de que estás evitando esta conversación. Esa señal es la inquietud de fondo. Una sensación difusa de que algo no encaja, de que hay piezas sueltas en tu vida que no terminas de colocar. No es una angustia paralizante, es más bien un rum-rum constante como un motor que nunca se apaga del todo. Esa inquietud no es mala, es un aviso, es tu propia voz intentando hacerse oír por debajo del ruido que has puesto encima. Cuando la escuchas y le prestas atención, la inquietud se calma, no porque los problemas se resuelvan de golpe, sino porque por fin te estás haciendo cargo de ellos. Tener la conversación pendiente no requiere un retiro espiritual ni grandes preparativos. Requiere un momento de sinceridad, un momento en el que te sientas contigo y te hagas las preguntas que normalmente evitas. ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿Qué estoy posponiendo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué quiero cambiar? No hace falta que respondas de inmediato. Lo importante es que te formules las preguntas sin filtros, que las dejes ahí, flotando, sin intentar taparlas con respuestas prefabricadas. Al principio puede que no salga nada claro. Es normal. Llevas tanto tiempo sin hablarte de verdad que la comunicación está un poco oxidada. Pero si insistes, si te das el espacio para seguir preguntando, poco a poco empezarán a emerger respuestas. Respuestas que quizá no te gusten del todo, pero que tendrán la fuerza de lo auténtico. Y desde ahí podrás empezar a tomar decisiones distintas. Decisiones que no nazcan de la inercia ni del qué dirán, sino de lo que realmente eres. Una de las trampas más comunes en esta conversación es la autocompasión. Es fácil caer en el papel de víctima y empezar a repasar todo lo que te ha ido mal, todo lo que no tienes, todo lo que los demás te han hecho. Eso no es una conversación honesta. Eso es un desahogo que no lleva a ninguna parte. La conversación honesta incluye también la responsabilidad. Incluye reconocer que hay cosas que dependen de ti, que has tomado decisiones que te han traído hasta aquí, que has callado cuando podías haber hablado, que has cedido cuando podías haber defendido. Eso no es para flagelarte, es para que recuperes el poder, porque si tú has contribuido a tu situación, tú también puedes contribuir a cambiarla. Otra trampa es quedarse en lo teórico. Puedes pasarte horas analizando tus problemas, diseccionando tus emociones, buscando explicaciones a todo. Eso está bien hasta cierto punto, pero si no se traduce en algo concreto, se convierte en otra forma de evasión. La conversación contigo mismo solo vale la pena si te lleva a algún sitio, si te mueve, si te da un poco más de claridad para actuar, si te ayuda a tomar una pequeña decisión que llevabas tiempo aplazando. No se trata de analizarlo todo hasta la parálisis.
Se trata de escucharte lo suficiente como para dar un paso. Hay una parte de esta conversación que tiene que ver con el perdón. Perdonarte a ti mismo por las veces que te has fallado, por las oportunidades que dejaste pasar, por el tiempo que malgastaste, por las palabras que no dijiste o por las que dijiste de más. Si no te perdonas, la conversación se convierte en un juicio, y en un juicio no hay diálogo, solo hay condena. Perdonarte no significa justificar lo que hiciste mal, significa aceptar que pasó, que no puedes cambiarlo y que no vas a seguir cargando con ese peso toda la vida. El perdón te libera para seguir adelante sin arrastrar cadenas. También hay espacio para la gratitud en esta conversación. No todo es oscuro cuando te miras por dentro. También hay cosas buenas, cosas que has logrado, momentos que has disfrutado, personas que te han querido, decisiones que tomaste y que te trajeron cosas valiosas. Reconocer eso no es conformismo, es justicia. Si solo te fijas en lo que falta, te pierdes lo que ya está. Y lo que ya está también merece ser visto. La conversación que evitas con quien eres es, en el fondo, una conversación de amor. Amor entendido no como un sentimiento blandengue, sino como una voluntad de cuidarte, de prestarte atención, de tomarte en serio, de no dejarte tirado mientras persigues metas que ni siquiera son tuyas. Amarte es escucharte, es darte el espacio para ser quien eres sin tener que fingir. Y eso empieza por tener contigo la conversación que llevas años evitando. No esperes a que las circunstancias te obliguen. No esperes a tocar fondo ni a que venga una crisis que te fuerce a mirar hacia adentro. Puedes hacerlo ahora, de forma voluntaria, con calma. Puedes regalarte ese momento de sinceridad. Puedes sentarte contigo y preguntarte cómo estás de verdad. Y quedarte el tiempo que haga falta hasta que la respuesta aflore. No hay prisa. Pero tampoco hay tiempo que perder, porque cuanto más pospongas esta conversación, más se ensancha la brecha entre quién eres y quién muestras, más te alejas de ti mismo, más te cuesta reconocerte en la vida que llevas, y un día, cuando mires atrás, puede que te des cuenta de que has vivido de espaldas a quien realmente eras. Ese día será doloroso, pero hoy no es ese día, hoy estás a tiempo, hoy puedes empezar a hablar contigo como te mereces, sin miedo, sin excusas, sin postergaciones. La conversación está servida, el único que falta eres tú. Capítulo 7. La mayoría de tus decisiones las tomas desde el presente inmediato. Desde lo que sientes ahora, desde lo que te preocupa ahora, desde lo que te presiona ahora. Es natural que lo hagas así. El presente es lo que tienes más cerca, lo que más pesa, lo que más grita. Pero decidir solo desde el presente tiene un inconveniente serio. Te deja a merced de lo urgente, y lo urgente no siempre coincide con lo importante. De hecho, casi nunca coincide. Lo urgente te pide velocidad, reacción, respuesta inmediata. Lo importante te pide pausa, perspectiva, mirada larga. Y para tener mirada larga necesitas desplazarte mentalmente a un lugar que casi nunca visitas, tu momento final. Elegir desde el final significa imaginarte en el último tramo de tu vida, mirando hacia atrás y preguntarte qué decisiones te habría gustado tomar. No es un ejercicio macabro, es un ejercicio de claridad, porque desde el final se ve con una nitidez que desde el presente no tienes. Desde el final desaparecen las preocupaciones superficiales, los miedos pasajeros, las presiones sociales. Lo que queda es lo esencial, lo que de verdad importó, lo que te hizo sentir que tu vida fue tuya y no una copia de lo que otros esperaban. Piensa en cualquier decisión que tengas pendiente ahora mismo. Puede ser algo pequeño, como si aceptar un compromiso que no te apetece. Puede ser algo grande, como si cambiar de profesión o terminar una relación. Sea lo que sea, tienes dos maneras de enfocarla. La primera es la habitual, sopesar pros y contras desde tu situación actual, con todos los condicionantes del día a día. La segunda es preguntarte, cuando mire atrás desde el final de mis días, ¿qué me habría gustado haber elegido? ¿De qué me sentiré orgulloso? ¿De qué me arrepentiré? Esta segunda manera no elimina la dificultad de elegir, pero sí elimina la confusión, porque desde el final las prioridades se ordenan solas. Muchas de las cosas que hoy te parecen importantísimas pierden todo su peso cuando las miras desde ahí. Ese enfado que te dura días, esa discusión que te obsesiona, ese miedo a quedar mal, esa pereza que te frena. ¿De verdad crees que al final de tu vida vas a pensar en eso? ¿Vas a lamentar no haber pasado más horas enfadado?
¿Vas a agradecer haber evitado un riesgo por miedo al que dirán? Probablemente no. Lo que lamentarás, si acaso, será no haber dedicado más tiempo a lo que amabas, no haber dicho lo que sentías, no haber tenido el coraje de vivir a tu manera. Esas son las cosas que pesan al final, y sin embargo, son justo las cosas que sacrificas cuando decides desde el presente inmediato. Elegir desde el final no es un truco mental, es una forma de sabiduría práctica. Es consultar con tu yo futuro, ese que ya no tendrá nada que ganar ni nada que perder, y que por tanto ve con una honestidad total. Ese yo futuro no está contaminado por el ego, por la prisa, por la aprobación ajena. Solo le importa una cosa: que hayas vivido de verdad, que no hayas desperdiciado tu tiempo, que hayas sido fiel a lo que eras. Y tú, ahora, puedes escucharle. Puedes dejar que su voz te oriente en medio de las encrucijadas. Tal vez pienses que esto es demasiado abstracto, que no es fácil imaginar el final cuando estás metido en los líos del presente. Pero en realidad es muy concreto. Se trata de hacer una pausa y preguntarte: si dentro de muchos años recordara este momento, ¿cómo me gustaría recordarlo? ¿Qué decisión me haría sentir en paz conmigo mismo? ¿Qué elección honra a la persona que quiero ser? Esta pregunta, hecha con sinceridad, rara vez te deja sin respuesta. Casi siempre señala hacia lo que intuyes que es correcto. Lo que pasa es que lo correcto no siempre es lo fácil, ni lo cómodo, ni lo que te apetece en caliente. Y por eso lo descartas. Pero la comodidad inmediata es muy mala consejera. Te da un alivio momentáneo a cambio de un malestar duradero. Hay personas que llegan al final de su vida con una sensación de plenitud. No porque no hayan tenido problemas, sino porque tomaron decisiones alineadas con lo que de verdad valoraban. Esas personas no se arrepienten de haber trabajado menos o de haber viajado más o de haber dicho te quiero a tiempo. Se arrepienten justo de lo contrario, de haber trabajado demasiado, de no haber viajado cuando podían, de haberse callado por orgullo o por miedo. Lo que une todos estos arrepentimientos es una sola cosa: haber elegido desde el presente en lugar de haber elegido desde el final, haber priorizado lo urgente sobre lo importante, haber escuchado más a los demás que a sí mismos. Tú todavía estás a tiempo de no caer en eso, pero tienes que entrenar la mirada. Tienes que acostumbrarte a consultar con tu yo futuro cada vez que una decisión importante se te presente. No hace falta que lo hagas con cada minucia del día, pero sí con aquellas cosas que intuyes que tienen peso, aquellas que te remueven por dentro, aquellas que te despiertan un pequeño cosquilleo de inquietud. Esa inquietud es una pista. Te está diciendo que ahí hay algo que merece ser mirado con más profundidad. Elegir desde el final también tiene que ver con soltar, porque desde el final te das cuenta de que muchas de las cosas que ahora te aferran no son tan relevantes. El rencor, por ejemplo. ¿De verdad quieres cargar con él durante años? ¿Quieres que en tu último día de vida todavía estés dándole vueltas a una ofensa del pasado? Probablemente no. Entonces, ¿por qué no soltarlo ya? ¿Por qué no liberarte ahora en lugar de esperar a que la vida te obligue? Lo mismo ocurre con la necesidad de tener razón, con el apego a ciertas posesiones, con las preocupaciones obsesivas por cosas que ni siquiera han pasado. Todo eso pierde fuerza cuando lo miras desde la perspectiva del que ya ha vivido y sabe lo que pesa de verdad. Hay un beneficio adicional en esta forma de elegir, y es que le da un sentido más hondo a tus acciones cotidianas. Cuando sabes por qué haces algo, cuando conectas esa acción con una visión más amplia de tu vida, lo cotidiano se vuelve significativo. No es lo mismo ir a trabajar cada día si lo vives como una condena que si lo ves como una elección que, por las razones que sean, has decidido mantener. No es lo mismo cuidar de alguien si lo haces por obligación que si lo haces porque has decidido que cuidar de esa persona es parte de lo que da valor a tu existencia. La perspectiva del final te ayuda a elegir con más conciencia y a dotar de sentido lo que haces, incluso lo más rutinario. Esto no significa que tengas que obsesionarte con cada decisión, ni que debas vivir en un estado de evaluación permanente. Eso sería agotador. Significa que, de vez en cuando, te concedas el espacio para mirar tu vida desde lejos, para revisar el rumbo, para comprobar que lo que estás haciendo se parece a lo que querrías haber hecho cuando ya no puedas cambiarlo. Es una brújula, no un látigo. Es una guía, no un juez. A veces elegir desde el final te llevará a tomar decisiones difíciles, decisiones que implican renuncias, conversaciones incómodas,
cambios que asustan, pero también te dará una paz que no obtendrás por el camino fácil. La paz de saber que fuiste coherente contigo mismo. Esa paz vale mucho. Vale más que la aprobación de otros. Vale más que la seguridad de lo conocido. Porque al final, cuando todo se acabe, lo único que te quedará será la sensación de haber vivido tu vida, no la de otro. Y esa sensación se construye día a día, elección a elección. Imagínate ahora mismo, en este preciso instante, desde el final de tus días. Imagina que ya has vivido todo lo que tenías que vivir y que ahora, en un instante de recogimiento, repasas tu existencia. ¿Qué ves? ¿Ves a alguien que se atrevió a ser quien era? ¿Ves a alguien que amó sin reservas? ¿Ves a alguien que no se dejó atrapar por las pequeñeces? ¿Ves a alguien que dedicó su tiempo a lo que realmente importaba? Esa imagen que ves es un ideal, sí, pero también es una guía. Es la persona que puedes empezar a ser desde hoy si empiezas a elegir desde el final. No esperes a estar en el último tramo para hacerte estas preguntas. Hazlas ahora, mientras todavía tienes tiempo, porque el tiempo es justo lo que te permite convertir esas respuestas en acción. Si dentro de 10 años recordaras este momento, ¿cómo te gustaría recordarlo? ¿Qué te gustaría haber hecho con esta información? ¿Qué paso darías hoy? La respuesta está ahí, esperando. No la ignores, no la postergues, acógela y actúa, porque elegir desde el final no es pensar en la muerte, es pensar en la vida que quieres haber vivido cuando ella llegue. Y eso, créeme, marca la diferencia entre una vida cualquiera y una vida que merece la pena. Capítulo 8. Has recorrido un camino hasta llegar aquí. No ha sido un camino de pasos físicos, sino de atención. Has mirado de frente lo que sabes y prefieres olvidar. Has explorado la pausa que nadie recomienda. Has reconocido la distracción que te protege de la verdad. Has sentido cómo el día se agota sin avisar. Te has preguntado qué harías si el miedo no hablara. Has iniciado la conversación que evitabas con quien eres y has aprendido a elegir desde el final. Todo esto te ha traído a un umbral. Ahora toca cruzarlo. Ese umbral es el punto donde dejas de esconderte. No mañana, no cuando las condiciones mejoren, no cuando te sientas preparado. Es ahora, mientras escuchas estas palabras, mientras respiras y decides si lo que viene a continuación lo tomas en serio o lo dejas pasar como una idea bonita más, porque la vida que mereces no empieza con un gran suceso. Empieza con una decisión íntima, silenciosa y firme, la decisión de dejar de huir. ¿De qué huyes? Huyes de la verdad que ya conoces. Huyes de la certeza de que tu tiempo es limitado. Huyes de la responsabilidad de construir una vida que se parezca a ti. Huyes del miedo a fallar, del miedo a no ser suficiente, del miedo a lo que piensen los demás. Y al huir te escondes. Te escondes en la rutina, en las obligaciones autoimpuestas, en el entretenimiento constante, en el piloto automático que te lleva de un día a otro sin que te des cuenta. Todo eso te ha servido para sobrevivir, pero no para vivir. Y ha llegado el momento de distinguir entre ambas cosas. Dejar de esconderte no significa que a partir de ahora todo vaya a ser fácil. Significa que dejas de ponerte trabas a ti mismo. Significa que dejas de fingir que no sabes lo que sabes. Significa que reconoces que eres tú quien tiene las riendas, aunque a veces te dé vértigo aceptarlo. Porque cuando te escondes, te convences de que no puedes hacer nada, de que las circunstancias mandan, de que eres una víctima de lo que te toca. Pero cuando dejas de esconderte, recuperas una verdad incómoda y poderosa al mismo tiempo, que siempre has tenido margen para elegir. No para elegirlo todo, pero sí para elegir algo. Y ese algo puede cambiarlo todo. La vida que empieza cuando dejas de esconderte no es una vida distinta a la tuya. Es tu misma vida, pero vivida con los ojos abiertos. Es tu mismo trabajo, pero con la conciencia de por qué lo haces o con la determinación de cambiarlo si no te hace bien. Es tu misma familia, tus mismos amigos, tu misma historia, pero con una presencia renovada, con una atención que antes no les dabas porque estabas demasiado ocupado huyendo. Es tu mismo cuerpo, pero escuchado en lugar de ignorado. Tus mismos días, pero habitados en lugar de atravesados. Fíjate en que no necesitas que ocurra nada externo para que esto suceda. No necesitas que alguien te dé permiso. No necesitas un golpe de suerte. No necesitas un cambio drástico de circunstancias. Solo necesitas una decisión interna. La decisión de no seguir fingiendo que tienes tiempo ilimitado.
La decisión de no postergar más lo que te importa. La decisión de mirar tu vida de frente y asumir que eres responsable de lo que hagas con ella. Esa decisión es como encender una luz en una habitación que siempre había estado a oscuras. No cambia los muebles, pero te permite verlos, y al verlos puedes moverlos si quieres. Tal vez ahora sientas una mezcla de entusiasmo y de vértigo. Es normal, llevas mucho tiempo escondido y salir al descubierto da respeto. Pero también da vida, da una vitalidad que no se parece al subidón pasajero de una buena noticia. Es una vitalidad sosegada, profunda, que nace de la coherencia, de saber que lo que haces se alinea con lo que eres, de saber que no te estás traicionando, de saber que, pase lo que pase, estás siendo fiel a ti mismo. Esa coherencia no te asegura el éxito ni te protege del dolor, pero te da algo quizá más valioso: la paz de quien no se miente. Dejar de esconderte tiene mucho que ver con la honestidad de la que hablamos antes. Es aplicar esa honestidad no solo a la conversación contigo mismo, sino a la manera en que te mueves por el mundo. Es dejar de decir que sí cuando quieres decir que no. Es dejar de callar cuando tienes algo que expresar. Es dejar de fingir que estás bien cuando no lo estás. Es dejar de sonreír por compromiso. Es dejar de perseguir metas que no te pertenecen. Todo eso cansa mucho. Mantener la fachada agota más que construir una vida auténtica. Aunque al principio cueste, la autenticidad te libera de un peso enorme. El peso de tener que representar un papel. Hay un momento en el que te das cuenta de que esconderte no te protege, solo te aísla. Te aísla de los demás porque no pueden conocerte de verdad si solo ven tu máscara, y te aísla de ti mismo porque terminas olvidando quién eres debajo de todas esas capas. La vida que empieza cuando dejas de esconderte es también la vida en la que te permites ser visto, con tus dudas, con tus contradicciones, con tus imperfecciones. Y resulta que, cuando te muestras así, conectas de una manera distinta con las personas, conectas de verdad. Porque la autenticidad no es perfecta, pero es real, y lo real tiene una fuerza que lo artificial no puede imitar. No esperes a tenerlo todo bajo control para dejar de esconderte. El control es otra forma de escondite. Es una ilusión que te da la sensación de seguridad mientras te mantiene alejado de la vida que fluye. La vida de verdad es incierta, es frágil, es impredecible. Y eso no es un defecto, es su naturaleza. Pretender que todo esté controlado es pretender que la vida deje de ser vida. Dejar de esconderte es aceptar que no tienes todas las respuestas y que no pasa nada. Es aceptar que vas a equivocarte y que no pasa nada. Es aceptar que no siempre vas a gustar y que no pasa nada. Porque lo importante no es acertar siempre, sino ser tú quien elige, quien decide, quien vive tu vida en primera persona. Hay una frase que resume bien lo que está en juego. No se trata de añadir años a la vida, sino de añadir vida a los años. Seguro que la has oído antes, pero ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos, quizá la escuchas de otra manera. Añadir vida a los años no significa llenarlos de actividades intensas ni de emociones fuertes. Significa llenarlos de presencia, de atención, de sentido. Significa que cada día tenga algo que te haga sentir que estuviste aquí, no que pasaste de puntillas. Significa que tus relaciones tengan profundidad, que tu trabajo tenga propósito, que tu tiempo libre no sea solo una huida, sino un espacio que disfrutas habitar. Cuando dejas de esconderte, el tiempo cambia de textura. Ya no es esa cosa resbaladiza que se te escapa sin que lo notes. Se vuelve más denso, más pleno. Los minutos no se alargan, pero se llenan. Y tú, dentro de ellos, estás presente. Esa presencia es lo que da calidad a la vida. No el número de cosas que haces, sino la conciencia con la que las haces. No la cantidad de personas que conoces, sino la autenticidad con la que te relacionas. No el dinero que acumulas, sino el disfrute que extraes de lo que tienes. Es un cambio de enfoque radical que no depende de factores externos, sino de una actitud interna. Puede que llegado a este punto te preguntes cómo empezar. La respuesta es muy simple, aunque no sea fácil. Empiezas dando un paso pequeño, concreto, que puedas dar hoy mismo. No hace falta que sea un paso espectacular. Puede ser una llamada que has estado evitando, puede ser un paseo sin el teléfono, puede ser escribir en un papel lo que sientes, puede ser decirle a alguien que le quieres, puede ser dedicar una hora a ese proyecto que llevas años soñando, puede ser mirarte al espejo y decirte en voz alta que dejas de esconderte. Lo que sea, pero algo
algo que te saque de la teoría y te ponga en la práctica, porque la vida no se transforma pensando, se transforma haciendo. Y hacer, aunque sea poquito, ya es dejar de esconderse. No subestimes el poder de los pasos pequeños. Cada paso que das en la dirección correcta te fortalece. Cada vez que actúas desde la honestidad, te vuelves un poco más valiente. Cada vez que eliges desde el final, te vuelves un poco más sabio. Cada vez que te muestras tal cual eres, te vuelves un poco más libre. Todo eso se acumula. Y un día, sin que te des cuenta, miras atrás y ves que has recorrido un trecho enorme, que ya no eres el mismo que empezó a escuchar estas palabras, que algo ha cambiado, que estás más vivo. Este es el momento. No hay otro. El pasado ya se fue y el futuro no está garantizado. Solo tienes este instante. Este es tu tiempo en la tierra, y es limitado, sí. Pero eso no es una maldición. Es justo lo que le da valor. Si el tiempo fuera infinito, cualquier cosa daría igual. Podrías posponer eternamente, perderte en distracciones para siempre, dejar pasar los días sin fin. Pero no es así. El límite es lo que te obliga a elegir. Es lo que te empuja a vivir. Es lo que te recuerda que cada hora cuenta, no para que te angusties, sino para que te decidas. Así que ahora te toca a ti. Ya tienes las herramientas. Sabes que la muerte no es una amenaza, sino un recordatorio. Sabes que la pausa no es una pérdida de tiempo, sino una ganancia de conciencia. Sabes que la distracción no es inocente cuando se convierte en refugio. Sabes que el día se agota sin avisar y que el miedo habla más de la cuenta. Sabes que tienes una conversación pendiente contigo mismo y que elegir desde el final aclara las decisiones. Y sabes sobre todo que esconderte no te salva, solo te retrasa. Ahora sabes todo eso, pero saberlo no basta. Lo que marca la diferencia es lo que hagas con lo que sabes. Puedes apagar esto y volver a la inercia. Puedes dejar que las palabras se desvanezcan y seguir como si nada. O puedes honrarlas con un acto, con una elección distinta, con un gesto que demuestre que has escuchado de verdad. Ese gesto no tiene que ser perfecto, tiene que ser tuyo. La vida que empieza cuando dejas de esconderte no es una vida sin problemas. Es una vida sin autoengaños. Es una vida donde tú eres el protagonista, no el espectador. Es una vida donde cada día, con sus luces y sus sombras, te pertenece. Porque tú decides habitarlo, porque tú decides estar presente, porque tú decides, en definitiva, vivir. Lamento decirte que algún día vas a morir, pero también me alegra recordarte que hoy no es ese día. Hoy estás aquí, hoy puedes elegir. Hoy empieza el resto de tu vida, y es una vida que merece ser vivida con los ojos abiertos, con el corazón despierto, con la verdad por delante, sin escondites, sin excusas, con todo lo que eres. Gracias por haber recorrido este camino. Ahora te toca caminar a ti. Este audiolibro es una obra original de Audiolibros Secretamente. Todos los derechos son reservados.